nuestro querido hermano sacerdote, el padre Javier Olivera Rabasi. ¿Cómo se encuentra, padre? Bienvenido. Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias por invitarme. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos terminando las actividades del colegio del día de hoy. Termino desde la Qué tarde. bueno, padre. Sí, me imagino que pues siempre está súper ocupado pues por sus actividades pastorales y además pues lo que le dedica a la evangelización en las redes sociales. Así que pues agradezco muchísimo. Por eso pues quiero aprovechar de una vez ya cada minuto con usted. Generalmente pues siempre hago como unos saludos y todo esto, pero pues para arrancar pues de una vez con la formación, padre, porque creo que es muy, muy importante. Y le voy a contar, padre, ¿por qué decidí hablar sobre este tema? Hace algunos días estaba conversando con un hermano sacerdote también acá en un en vivo. Él estaba hablando sobre la renovación carismática y pues contando, ¿no? De dónde viene toda esta corriente y comunidades carismáticas, hablando de los abusos que quizás a veces hay en algunas comunidades, hablando también de los aciertos. Pero pues yo veía, padre, que en los comentarios había gente que escribía barbaridades. Había personas que escribían a favor de la renovación, pero en contra de la supuestamente fastidiosa de la misa tradicional. Otros, o sea, era como, yo pensaba que estaban comentando protestantes, unos contra los neocatecúmenos, bueno, o sea, y una persona hizo un comentario y dijo, pareciera que estuviésemos hablando de una iglesia diferente, o sea, porque cada comunidad o cada persona tenía una creencia diferente. Entonces, la primera pregunta es esa, padre, ¿por qué existe pues ese tipo de confusión? Pues si es una sola iglesia, una sola fe, ¿por qué pues hoy en día existen en las diversas comunidades que pues siempre han existido porque la iglesia es plural? Pero ¿por qué hoy en día hay tanta confusión dentro de la misma iglesia que unos creen una cosa y otros dicen y predican otra cosa? Bueno, en gran parte por la grande de formación que tenemos a nivel católico. Tenemos una enorme deficiencia doctrinal, y esto uno lo ve no solamente de parte de los laicos, digamos, sino también de parte de los sacerdotes, que lamentablemente en una parroquia se predica una cosa, en otra parroquia se predica otra cosa, y al final de cuentas, es lo que yo siempre digo, uno a veces cuando va a misa, eh, parecía ser que en una parroquia es una iglesia y en otra es distinta, o sea, es como si fueran más que dos iglesias. Diría, a veces hay hasta la conciencia de que hay dos religiones distintas. Yo pongo un ejemplo y Sí. una anécdota por si sirve. A mí siempre me escriben para preguntarme, padre, bueno, yo me estoy convirtiendo a la fe católica, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Bueno, entonces yo pregunto, bueno, ¿en qué lugar del mundo está? Porque no la, bueno, me encuentro en, qué sé yo, no sé, pongamos Houston, Texas, pongámosle, no sé. O me encuentro en Salamanca, en España. O me encuentro en Bogotá, Colombia. Bueno, en fin. Entonces ahí empiezo a buscar una red que tengo armada yo de sacerdotes amigos para decirle a qué parroquia pueden llegar a ir, ¿no? Porque tampoco puedo estar yo mandando a alguien a alguien que está de cero, que está convirtiendo, que justo tenga la mala suerte de caer en una parroquia donde hay un cura medio trasnochado, medio despistado, que le va a predicar cualquier tontera. Entonces trato de buscarle un lugar donde vaya a escuchar la fe católica como está en el catecismo, ¿no? Bueno, pero eso en gran parte, si eso pasa con nosotros los sacerdotes, los curas, ¿cuánto más con los laicos? Que del catecismo que han recibido. Seamos sinceros, han recibido quizás la formación elemental básica, en el mejor de los casos buena, pongámosle, que recibieron para su primera comunión. Imagínense de ahí en adelante lo que sucede. Bueno, entonces en gran parte de la confusión que hay hoy en la Iglesia Católica es por esa falta de formación grande que tenemos hoy los católicos. Padre, yo recuerdo que usted, de hecho, pues en la primera entrevista que hicimos, pues en medio de los problemas técnicos que tuvimos, pero pues hablamos sobre ciertos temas, yo recuerdo muy bien que usted habló del problema que ocurrió en el inicio en las comunidades de San Francisco de Asís, donde pues no se formaban y eran medios brutos y pues eso causó mucha herejía entre los miembros porque no les daban importancia al estudio. Eso está ocurriendo hoy porque lo veo palpable, ¿no? En lo que estamos sintiendo en la iglesia, en algunas comunidades. Sí, pero hay una gran diferencia. San Francisco, a ver, yo por las dudas, para el que no estuvo en otro vivo, conté una anécdota muy cortita Sí, de TV. San Francisco tuvo una gran dificultad al inicio de su orden religiosa,
los hermanos menores. ¿Por qué? Porque él planteaba que era un poco la corriente es una corriente de la espiritualidad también que se da incluso en parte de la Edad Media, que es la corriente de la devoción moderna. Bueno, no voy a entrar en el tema, yo tengo un par de conferencias sobre este tema, la devotio moderna. Bueno, él decía que no era bueno la vida intelectual, formarse, leer, estudiar, porque eso pues, llevaba a la vanagloria, a la vanidad de la persona. Entonces, bastaba quedarse en la pura simplicidad del evangelio, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó con San Francisco? Que muchos que lo comenzaron a seguir a San Francisco, pasado los primeros años, que eran muchísimos que lo seguían, hombres y mujeres, comenzaron a predicar el evangelio, pero según le venía a la cabeza. O sea, cada uno predicaba Claro. su propio evangelio al final de cuentas. Y se estaban transformando en un montón de predicadores de errores porque no tenían buena formación. Bueno, esto ya estando en vida, San Francisco de Asís se dio cuenta de que era un error que tenía y entonces mandó a estudiar a sus primeros franciscanos como teólogos. San Antonio de Padua es de esta época, San Buenaventura es de esta otra época, por eso, bueno, los grandes doctores franciscanos. Y eso sucedía entonces por un error, si queremos, a nivel de espiritualidad que pudo tener San Francisco, que después corrigió. En el caso nuestro no es un error meramente de espiritualidad, porque pocos hoy creen que la vida intelectual sea de por sí mala, no van a pensarlo. El error nuestro es más bien doctrinal, más que espiritual. O sea, hay mala y poca formación. En muchos seminarios, lamentablemente, se enseña poco, o sea, con poca exigencia, quiero decir, y en algunos otros también enseñan una mala teología o una mala filosofía. Por ejemplo, te plantean que la única teología que hay que aprender es la teología pastoral, o sea, cómo tratar a la gente, cómo estar con los pobres, Algo cómo más ser social. más social, más tipo, claro, más tipo ONGismo, ¿no? O sea, y la iglesia no Sí. es una ONG. El sacerdote tiene después en su momento cuando es ordenado, tiene la carga, se llama en latín el munus, docendi, con C, de casa, ¿no? La carga de enseñar, la obligación de enseñar. ¿Y qué enseñar? No enseñar la estupidez que escuchó en un programita de Netflix o en una red social. Enseñar lo que está en el catecismo, lo que está en el evangelio, lo que está en la Biblia, lo que está en el magisterio que es bimilenario de la iglesia. La iglesia no tiene 40, 50 años. Nació del costado abierto de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hay una falta de formación que viene, como siempre, de la cabeza hacia los miembros. Y si la cabeza tiene poca formación, los miembros mucho más todavía. Y por eso está esta confusión que tenemos hoy en día. Padre, obviamente, pues ya conociendo esta mala formación que por supuesto viene desde los seminarios y por supuesto si uno tiene como fiel de la iglesia un pastor que no nos enseña bien y si no tenemos la capacidad pues de instruirnos, de buscar, de leer por nuestra propia cuenta, por supuesto que vamos a seguir los que nos enseña nuestro pastor, nuestro párroco, ¿no? Pero pues ahora entrando como si en una formación, porque pues este envío pues lo van a ver personas que pueden abrazar mucho la onda carismática, otros quizás algo más tradicionalista. Y precisamente pues yo tengo muchos amigos que pues abrazan, pues si se puede decir, ambas corrientes dentro de la iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, está padre, y quiero que nos aclare y nos hable sobre este tema, porque pues yo pues, vi por allí en un clip de uno de sus videos que decía que el modernismo era una de las más grandes herejías, ¿no? Y quisiera saber precisamente a qué modernismo se refiere para ver si se puede entender realmente cuál es ese modernismo peligroso que está dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que muy tradicionalista, de misa tridentina, de pues todo antes del Concilio Vaticano II, o sea, como que quieren proteger todo esto, ¿no? Y viven su fe a esa manera y ven inclusive el Nuevos Ordus y todo como algo muy malo. Y está, pues, la gente que es extremadamente, pues, muy carismática, que ve en lo tradicional algo ya como pasado de moda. Entonces, ¿cuál es el punto donde uno realmente puede vivir una fe pues real sin caer en ese modernismo peligroso o caer quizás en un tradicionalismo ya cayendo pues dentro de muchas sectas que han ocurrido, pues inclusive cismas por tratar mucho de proteger ese tradicionalismo? No sé si me comprenda la pregunta. Totalmente.
Bueno, a ver, no todo el mundo tiene que saber todo, entonces yo voy a tratar de ser intentar de ser lo más pedagógico que pueda. Sí. El modernismo no es una herejía, valga la redundancia, moderna, o sea, de ahora, Mm. quiero decir, de estos días, contemporánea. Es una herejía que al menos fue catalogada así o menos señalada de ese modo por un papa a principios del siglo XX, o sea, hace ya más de 120 años. O sea, el modernismo tiene, en cuanto tal, en cuanto a nomenclatura como Sí. herejía, tiene por lo menos 120 años. Y es de la época de San Pío X, un documento muy famoso, el documento Pascendi Dominici Gregis, o sea, apacentando la grey del Señor, sería de San Pío X, planteaba ya a principios del siglo XX, a principios de 1900, que el modernismo es como la madre de todas las herejías o el conjunto de todas las herejías, y decía San Pío X, es la que se encuentra de las más complicadas porque es la que se encuentra en las mismas venas de la iglesia, ¿no? Porque él planteaba en este documento que las herejías antiguas habían sido herejías de gente que se había ido de la iglesia y había ido, como si dijésemos, a tirar piedras desde el Ujú. otro lado de la acera, digamos, ¿no? Se habían distanciado claramente. Bueno, nosotros somos arrianos, nosotros somos ebionitas, somos, qué sé yo, ¿no? Marcionitas, somos luteranos, lo que fuere, ¿no? Nos vamos del otro lado de la acera y lanzamos piedras. Estamos acá y ustedes están ahí. Pero el modernismo de San Pío X, hoy llamado también progresismo, porque es lo mismo pero con distinto nombre, es aquella gente que está todavía metida en la iglesia y que en vez de armar una iglesia paralela desde afuera, quiere armar una iglesia paralela desde adentro, quiere convertir la iglesia, entre comillas, no se puede Ujú. convertir, porque es una sola, aunque sea un solo cristiano hasta el fin de los tiempos, va a ser indefectible la iglesia en eso, quiere convertirla desde adentro. O sea, no habiendo podido destruirla desde afuera, entonces se infiltra desde adentro y desde adentro mismo quiere convertirla en una iglesia mundana, una iglesia que vaya según los signos de los tiempos, una iglesia que no intente predicar a Jesucristo, no intente acercar al mundo a Jesucristo, sino al revés, hacer que el mundo termine finalmente apoderándose del espíritu de lo que debería ser la iglesia. Bueno, ese es el gran problema que hay. Estoy totalmente de acuerdo con esto que decías antes, de que hay muchas discusiones, muchas diferencias, muchas peleas, incluso entre católicos, y que también hay un riesgo grave de esos llamados tradicionalistas. Por eso a mí no me gusta que me llamen tradicionalista. Yo soy católico, punto. O sos católico o no Claro. sos católico, punto. No hay punto medio, ¿no? Pero hay un riesgo, sí, que yo llamo, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, pero hay una cierta posible protestantización del tradicionalismo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué estoy diciendo con Totalmente. esto? Que con la mejor de las intenciones, alguien que está peleando contra los errores que hay en la iglesia, contra las malas prédicas, las malas enseñanzas de algunos pastores o algunos funcionarios eclesiásticos, uno por aferrarse y por intentar custodiar lo bueno, ¿no? Termina al final de cuentas, sin quererlo, obviamente, no estoy jugando intenciones, armando su propia iglesia. No sé cómo explicar, ¿no? Entonces, hay eso que yo llamaría el peligro de la protestantización del catolicismo, o mejor dicho, del tradicionalismo, mejor dicho, del tradicionalismo. No estoy diciendo con esto, por las dudas, que los tradicionalistas se van a convertir en protestantes, ni que los protestantes se van a convertir en tradicionalistas. No estoy diciendo para nada de esto. Estoy diciendo una pura analogía, que por intentar conservar una parte que es buena, algunos, de hecho se ha visto ya, han terminado yéndose y pensando que lo único católico es lo católico que existió hasta el concilio de Vaticano I, o hasta el Sí. concilio de Vaticano II, o hasta el Papa Fulanito, o hasta el Papa Menganito. Bueno, habrá que ver si tuvieron algunos errores a nivel pastoral algunos, o doctrinales otros, lo que fuere, pero la iglesia es una sola, digamos, no. Yo no puedo estar diciendo hasta dónde es la iglesia, ¿no? La iglesia se mantiene fiel siempre y cuando sea fiel a Jesucristo. Y dentro mismo de la iglesia católica habrá trigo y habrá cizaña. Esto está profetizado por Jesús. Así es, padre. De hecho, digo que estoy totalmente de acuerdo porque pues todas las preguntas que yo traigo es por conversaciones que por supuesto he tenido con algunos amigos católicos o algunos comentarios y pues obviamente las utilizo como fuente para formularle las preguntas nos aclarezca y nos enseñe, ¿no? Porque precisamente yo le decía a un amigo que estaba conversando que él va pues a la comunidad San Pío X y
él me dice, bueno, yo voy durante la semana a la misa Nuevos Hortus, pero los fines de semana voy a la misa tridentina, ¿no? Entonces, pues él me decía algunas cosas. Bueno, yo sé que la iglesia no enseña esto, pero pues yo, pues desde mi experiencia, lo que yo he experimentado y me comienza a contar, y yo le digo, pero es que, me perdonas, pero eso es una actitud también protestante. O sea, a veces se acusa que, por ejemplo, los carismáticos son como protestantes, pero a veces dentro de los que se llaman tradicionalismo, también existen pues esas actitudes sectarias dentro de las personas, así que concuerdo profundamente con eso que usted está diciendo. Padre, hablando también, obviamente, porque la idea es seguir pues aprendiendo en todo esto, ¿no? Y de hecho aquí formulé, generalmente no tengo preguntas porque todo lo hago como muy natural, pero acá quise traer pues preguntas que yo mismo he tenido pues con algunas personas. Entonces, por ejemplo, también vemos, por ejemplo, padre, que hay comunidades donde las personas dicen recibir mensajes de la Virgen, de Jesús, y que Jesús me dijo, y que la Virgen te manda a decir tal cosa, que eh, por ejemplo, que cargamos los pecados de nuestros antepasados, o sea, lo que llaman maldiciones intergeneracionales. Yo sé que usted hizo un video sobre eso también. Y a pesar que usted ha hecho videos sobre eso, yo he entrevistado a sacerdotes y hemos hecho videos sobre eso. ¿Por qué todavía, y obviamente volviendo a lo mismo, pero pues me gustaría saber qué opina usted al respecto de esas comunidades, pues de personas que dicen, yo hablo en lenguas, yo desato nudos de maldiciones con una oración? ¿Qué podemos aprender sobre eso, si eso realmente es católico o no lo es? Bueno, a mí me dijo la Virgen que todo eso es mentira. O sea, a ver, partimos de vuelta con lo mismo. Si cada uno, si cada uno va a ser, a ver, perdón, es una broma lo que dije recién por las Sí, dudas, sí. porque no entender la ironía, ¿no? Hay un autor impío, masónico, bueno, o premasónico, mejor dicho, que fue Voltaire, un revolucionario francés, ¿no? que preparó la Revolución Francesa, que decía que la diferencia entre un católico y un protestante, Voltaire era un impío, ¿ok? Era un tipo malvado, pero era un tipo que se reía de todo y de todos. Entonces él decía, la diferencia entre un católico y un protestante es que los protestantes no tienen un papa, ellos son el papa para cada uno, o sea, cada uno es su propio papa, digamos, ¿no? Bueno, Sí. ¿qué sucede? Cuando uno comienza a ser el propio juez en su propia causa, ya comienza a perder todo tipo de objetividad. Por eso es que siempre la Iglesia, en el ámbito de los carismas o los dones preternaturales, siempre ha planteado que los carismas o los dones que existen, que pueden existir, no es uno mismo el que posee esos dones o ese carisma, quien puede decir yo tengo este carisma, ¿no? Yo tengo Sí. este don. Y por eso es que hay un cierto filtro, filtro importantísimo es el tiempo mismo, para ver si realmente eso es de Dios, si eso es del demonio, porque también perfectamente el demonio puede hacer curaciones. O sea, el demonio tiene potestad sobre el ámbito corporal y puede hacer que si yo me hago no sé, una herida, una herida, porque alguien me corta, puede hacer que la naturaleza humana rápidamente acelerar el proceso de curación y hacer como, ¿cómo se llamaba de los X-Men que se curaba rápido? Wolverine. Wolverine, exactamente. Se curaba rápidamente. Bueno, eso el demonio lo puede hacer perfectamente. O puede hacer que uno le pase una gripe o un dolor de cabeza, el demonio. Y después también hay mejor dicho, hay gente que por nuestra propia sensibilidad, que capaz que no usamos toda nuestra sensibilidad, o por cierto desorden afectivo que pueda tener, o sensible, o por cierto don adquirido por familia, genético, tenga potestad para poder llegar a curar. Eso, entonces, Dios, el demonio o la naturaleza misma. La naturaleza, nuestra propia caída, que puede ser ordenada o desordenada, no importa. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque la Iglesia siempre, cuando se trata de estos temas, estos fenómenos, plantea que hay que ver en un proceso con un cierto tiempo, ¿sí? Si el inicio, el medio, el fin de esa curación, de esa visión, de esa aparición, de esa profecía, lo que fuere, es siempre bueno. Porque, por ejemplo, un motivo concreto, si yo soy
A ver, pongámosle que de un día para otro yo soy sanador. Entonces empiezo a sanar a la gente. Y resulta que después de esa sanación yo comienzo a ser una persona pública y a partir de la persona pública que me empiezo a convertir, empiezo a creerme el personaje, ¿ok? Entonces empiezo a ser una especie de showman. Y no estoy llevando a la gente a Jesucristo. Sí, Estoy llevando a la gente a mí, en realidad. ¿Ok? Es más, la gente no está buscando que ese sea el camino para su conversión. Está buscando nada más que la sanación física. Bueno, eso perfectamente lo puede hacer el demonio. Porque el demonio a veces está buscando que solamente se acerquen nada más que al ámbito puramente de la naturaleza caída o al ámbito del pecado de una persona. Por eso es que la iglesia tarda tanto tiempo a probar las apariciones, ¿no? O apariciones, digo, o revelaciones privadas, o decir si alguien es o no sanador. Por eso el autoproclamarse profeta, nadie se autoproclama profeta. En todo caso lo proclama Dios o lo proclama la iglesia, ¿sí? así es. Pero esto ha surgido mucho a partir de movimientos pentecostales que lamentablemente se han mezclado en ámbitos carismáticos, esto es verdad. Entonces cada uno se le ocurre que yo soy. Entonces todo el mundo impone manos. La posición de manos, por ejemplo, es propio del sacerdote. La iglesia se ha Exactamente. encargado de decir que los laicos no deben imponer las manos porque es un signo propio sacerdotal. Pero fíjate en cuántos lugares se sigue haciendo esto. Entonces, ¿dónde está la docilidad o la obediencia o la cautela respecto a ese supuesto sanador o lo que fuere? A ver, no hay ningún. Es como dicen, se dice siempre en los libros de espiritualidad, ¿no? En el cielo, no todos los santos que están en el cielo fueron vírgenes. En el cielo no todos fueron, no sé, mártires. En el cielo no todos fueron, no sé, sabios. En el cielo no todos fueron, no sé. Bueno, pero en el cielo, todos los que están en el cielo fueron humildes. Bueno, entonces, un signo concreto de eso. Perdona que te voy a contar una anécdota que capaz que sirve. Hay un episodio muy hermoso en la vida de un santo que yo quiero mucho, que es San Felipe Neri, que una vez la van a ver, el Papa de por entonces, San Felipe Neri, es del año 1600, le pide el Papa por entonces, ya era un hombre con una fama de santidad muy grande, le pide que vaya a ver a una supuesta vidente, que era una monja, una madre superiora. Entonces, estaba en Roma, Felipe Neri era párroco, entonces va hasta el convento de esta monja. Cuando llega se encuentra en el convento con la primera monja que lo recibe, estaba lloviendo muchísimo, él venía todo embarrado, empapado con agua y todo. Entonces le recibe la monjita y dice: sí, padre, buen día, buenas tardes. ¿Qué viene a ver? Vengo a ver a la madre superiora de parte del Papa. ¿Cómo no? Tú me siento acá. Y entonces, bueno, se sienta todo mojado, embarrado, qué sé yo. Y entonces aparece la monja, la madre superiora, enseguida, en el momento, y dice, con aires todo así altaneros, y le dice: ¿quién me busca? Yo, madre, acá estoy, soy el padre Felipe. Y el padre San Felipe Neri estaba con la pierna arriba de un sillón, ¿no? Porque estaba todo mojado. ¿Qué me necesita? ¿Qué quiere de mí? Le dice la monja, toda así, agrandada, ¿no? Y dice: mire, para empezar, por lo menos que me ayude a sacarme esta bota que está toda llena de barro. ¿Quién se cree que soy yo? Yo soy la hermana o la madre no sé cuánto. De ninguna manera. ¿Para qué me viene a molestar a mí? Dígame qué necesita de mí. Entonces el padre San Felipe Neri le dijo: mire, no, quizás me equivoqué, perdóname, quizás me equivoqué de lugar, yo no. No, soy la madre fulana, no, perdóname. Evidentemente, este no era el lugar que yo estaba buscando. Se vuelve a su parroquia, lo obra el Papa después de secarse, y el Papa le pregunta: ¿y padre Felipe, qué pasó con la vidente del convento? Mire, si es vidente, perdón, si es santa, no lo sé. Ahora, vidente seguro que no, ni tampoco debe ser virtuosa, porque le pedí una sola prueba de humildad y no fue capaz de hacerla. Claro. Entonces yo querría ver de aquellos que dicen tener supuestas visiones o apariciones o dones, lo que fuere, si tienen pruebas de humildad. Esa es lo elemental. Y no una vez, sino varias veces, ¿no? Y si lo hacen por obediencia a la iglesia y lo aguantan, bueno, por ahí podemos comenzar a pensar que quizás habría algún indicio de que pudiera ser cierto. Bueno, en fin. Así es, padre. De hecho, también le cuento como anécdota, yo entrevisté a pues, una persona donde, pues, un testimonio bastante fuerte, donde él decía que hizo un pacto con el diablo y pues vivió una vida bastante oscura y pues tuvo redención, se entregó pues al Señor, ¿no? Y pues viene también como de una comunidad carismática y pues él supuestamente los sacerdotes pues lo enviaban a que él fuera pues a imponer manos y a hacer exorcismos y todo esto, ¿no? Y pues yo luego, y también pues creía en el tema de las maldiciones intergeneracionales.
Y pues yo, pues luego lo corrijo, ¿no? Luego del en vivo, mira, hablé con un hermano sacerdote, me dijo esto, 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 y la persona, en vez de aceptarlo como con humildad, más bien se puso soberbio, dame el número del sacerdote porque a mí me dijo el cardenal no sé quién que uno sí puede tener esos dones y hacer liberación y hacer exorcismo. Entonces, pues sí, pues hay veces que mucha gente se autonombra profeta o sanador y eso pues viene totalmente del protestantismo. Pero a ver, lo mismo es como que yo ahora me planteara con una sotana, con un cuello, y dijera, bueno, yo soy vidente, entonces, bueno, Dios me ha dicho que todo tiene que poner no sé, $5.000 en tal cuenta bancaria. Pero estamos todos locos, o sea, o sea, no se sigue esa lógica. Y a su vez también, a ver, digo porque somos unos, perdón, pero esto no es insultante lo que voy a decir, es realismo puro. Somos unos ignorantes, no tenemos noción de nuestra historia, no conocemos la historia de la iglesia, no conocemos lo que pasaba en el cristianismo primitivo. Uno lee la Lidia G, lee a San Justino, lee a San Clemente Romano, San Clemente Mártir. Digo, lee los primeros textos de los primeros padres apostólicos en la iglesia, y estas cosas que ahora, las curaciones, qué sé yo, no las van a ver. ¿Por qué? Porque los dones, estos dones que nuestro Señor, con los que confirmaba la predicación, y para eso estaban los dones, San Pablo lo pone muy claramente, ¿no? Eran principalmente para los primeros apóstoles, para los apóstoles o los discípulos de los apóstoles, para que confirmaran con milagros, por eso Jesús dice en el Evangelio, pisotearán serpientes, si toman veneno no les pasará ninguna cosa, pero es cierto que Dios trasciende el tiempo y puede hacer un milagro antes de Cristo, después de Cristo, con un pagano, con un cristiano, con los primeros cristianos, con nosotros que somos del siglo XXI, lo puede hacer claramente que sí. Pero si uno se pone a ver la historia de la iglesia, y acá voy al punto que somos unos ignorantes, esto no era lo habitual. No era lo que uno se encuentra en los padres apostólicos, perdón. No se encuentran uno lee San Agustín, y San Agustín, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Jerónimo, no es lo habitual. Lean las obras de los padres. Son los primeros, los más cercanos a los apóstoles. Entonces, no estaban imponiendo manos y la gente se caía y el descanso en el espíritu, y resulta que... Y ahora parece que vienen unos genios a decirnos que descubrieron la pólvora. O sea, que bueno, que esto había quedado sepultado por la escolástica y la Edad Media. Entonces, bueno, vamos atrás. No se encuentra eso. Perdón, yo he leído a los padres. Yo he leído mucho gracias a un ex protestante, muy amigo mío, que es Leonardo Abdala, que tiene un canal llamado El Depósito de la Fe. Él me ha hecho leer a mí, a propósito, porque quería que yo pusiera la voz, audiolibros, ¿no? Y bueno, yo he leído varios libros para que estén publicados en su canal. Me lo hizo como un trabajo apostólico, yo lo hice muy feliz, porque me obligaba también a mí a leerlo en voz alta. No se encuentra eso en los padres apostólicos, perdón. Entonces nos encontramos con una historieta hoy en día que todo el mundo se cree profeta, hijo de profeta, ¿viste? Bueno, en fin. Padre, de hecho, esta pregunta no la tenía dentro de las que tengo escrita acá, pero ya que está tocando este tema, porque de hecho también recuerdo que usted me dijo en la primera entrevista que pues usted lo que hacía pues era defender la fe de sus abuelitos, de sus papás, pues que no era nada diferente a lo que la iglesia ha enseñado. Pero ¿por qué hoy en día, padre, hablar como usted habla, o sea, que no está inventando ni diciendo nada extraño, puede resultar extraño inclusive para otros sacerdotes? Y le digo, pues probablemente no lo vio, y de hecho no quiero crear aquí conflicto entre hermanos sacerdotes, pero en TikTok me conseguí hace días, se lo quería mandar, pero no me dejó mandarlo como por Twitter, pero pues le pongo como el contexto. Hay un muchacho, como un canal de otro hermano sacerdote argentino, pues que también es muy viral y hace como bailes y se pone como nariz de payaso y esas cosas. Y alguien le hace como la pregunta, debería tener una charla con el padre Rabasi, como otro usuario, ¿no? Le deja como la pregunta ahí en TikTok. Y pues este sacerdote pues dice que pues él tiene como la carta del Papa Francisco que mandó a hacer líos y pues puso como en entredicho que si usted estaba en comunión con la iglesia o no. Yo no sé si usted ha visto ese video, ¿no? Pero ¿por qué
hablar como usted habla puede causar inclusive incomodidad en otro sacerdote. Bueno, la verdad que no. Yo soy como un dealer de droga. O sea, yo vendo droga, pero no Pero consumo. no consume. O sea, no, porque aparte no me da la vida y la verdad que no. Y tampoco, yo no leo comentarios, o sea, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero capaz que aburro. Los comentarios buenos no los leo para que no me sean tentaciones de vanidad, y los malos para que no me Sí, hagan tentaciones de ira. Entonces, no. Y aparte, porque no, si no, uno no puede rezar, no puede leer, no puede escribir. Yo no, claro. la verdad que es imposible. Yo predico lo que. Bueno, no sé, yo si para estar en comunión con la iglesia hace falta tener una carta del Papa, le preguntaría a ese sacerdote si él también tuvo una carta de parte de Benedicto XVI, o si tuvo una carta de Juan Pablo II, o si tuvo una carta de Juan Pablo I, de Pablo VI, Juan XXIII, y ahí así sería imposible. Claro. Estar en comunión con la iglesia implica tener la fe de la iglesia, estar unido al papado, al sumo pontífice, en este caso Francisco, y predicar lo que se predicó siempre, punto. Y estar bajo un obispo. Bueno, todo eso yo lo tengo. Estoy en una diócesis con un obispo, con un superior religioso, predico la fe de la iglesia, no tengo sanciones canónicas ni procesos pendientes, qué sé yo, no sé, la verdad que es una tontera. Ahora, no importa, la verdad que no me interesa. Pero, ¿por qué se pueden enojar algunos? Y bueno, yo no lo atribuyo a una maldad, sinceramente te lo digo, ¿eh? Me parece que lo atribuyo a esa falta de formación, que uno predica lo que está en el Evangelio, predica lo que está en el Catecismo, lo que está en el Código de Hecho Canónico, que yo no me salgo de ahí, ¿no? Por eso es que no tengo dificultades canónicas, ni sanciones, ni nada de eso. Y a muchos les parece raro lo que uno dice. ¿Pero por qué? Porque hoy en día predicar la verdad eh, es políticamente incorrecto, o es eclesialmente incorrecto, para ser más específico, digamos, ¿no? Es como el cuento de Andersen, de que el rey está desnudo, digamos, ¿no? Que salió un niño y dijo, el rey está desnudo, no tiene ningún traje, la verdad que mentira, ese traje invisible no existe, acá el rey está desnudo. Entonces, decir un par de verdades, bueno, algunos lo dejan como en offside, decimos en fútbol, fuera de juego, y entonces, bueno, no entienden bien cómo es que este cura está diciendo esto, pero estoy diciendo esto que está en el catecismo, punto. Capaz que algunos curas no se los enseñaron a eso, entonces, bueno, creen que esto es alocado, que es disruptivo, qué sé yo, no sé, reaccionario, lo que fuera, como que el adjetivo que quieran ponerle. Padre, una de las que inclusive veo que a pesar de que ya tenemos media hora conversando, todavía en los comentarios veo la misma situación que inclusive ocurrió cuando estaba con el otro hermano sacerdote, ¿no? O sea, la misma diferencia de creencias, que es lo que tratamos hoy con usted, pues, de aprender, ¿no? ¿Por qué, padre, existe esta creencia, verdad, de que la misa, luego del Concilio Vaticano II, se protestantizó? O sea, hay mucha gente que ve en el Nuevo Ordus una misa protestante y pues dicen que la misa tridentina es la misa verdadera. Y por allí estoy leyendo otros diciendo, no, la misa tridentina es más ritualismo, es un ritual muerto. O sea, ¿por qué existe esto o cómo nos podría dar luces, mejor dicho, de entender qué es la misa tridentina, qué es el nuevo Ordus y cuál o cómo podemos vivir verdaderamente la misa sin caer en estas cosas? Bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? Empiezo por Sí, la primera. El por qué, o sea, por qué esta división o por qué esta, entre comillas, pelea o entre comillas, ruptura. Yo creo que para entender este tema hay que entender un poco la historia de la reforma litúrgica, ¿no? No voy a entrar en ese tema ahora porque es un poco largo, pero solamente voy a decir esta pista por si a alguno le sirve un poco lo que es la historia de la reforma. En la historia de la iglesia nunca hubo una petrificación de la liturgia. ¿Qué significa una petrificación? Nunca, jamás el modo de celebrar la misa fue siempre exactamente igual a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque hay una cosa sana y normal en la iglesia que se llama la evolución del dogma. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo a propósito, ¿no? Uso este ejemplo. En los primeros siglos del cristianismo, la iglesia daba la comunión de modo habitual en la mano. ¿Sí? sí, sí. Bien. Esto se encuentra, si alguno quiere un poco conocer la historia de este tema, está en un documento llamado Memoriale Domini del año 1970 de Pablo VI.
¿Ok? Y se Bien. hacía al tiempo, ¿no? Que tengo entendido. ¿Perdón? Todos los fieles se consumían la comunión al tiempo, no al momento. Sí, bueno, eso puede ser que sea discutible, pero Ok, pongámosle que sí, ok, no importa. A lo que voy es que con el tiempo, la iglesia, pasados los primeros siglos, porque evolucionaba en el buen sentido de la palabra, o sea, ¿qué es la evolución del dogma? No es que va cambiando el dogma, sino que hay un mayor conocimiento de ese mismo misterio, ¿ok? Es como cuando uno dice, bueno, yo cuando conozco a mi esposa, cuando recién te casaste, pero la conoces mucho mejor después de 3 años y mejor después de 10 años. O sea, hay una evolución en tu conocimiento respecto de tu mismo objeto que es tu esposa. ¿Bien? Ok. Bueno, con el tiempo, por esa sana evolución del dogma, la iglesia fue entendiendo mejor la presencia real de Jesucristo. No es que no creyera, sino que la fue compartiendo mucho más. Por lo ok. tanto, tenía una mayor devoción por la Eucaristía. A su vez, entendía que la posibilidad de dar la comunión en la mano daba también la posibilidad a que se dieran las posibles profanaciones de las Como especies ocurre eucarísticas, hoy. como ocurre hoy de las especies eucarísticas, y a su vez que se perdiera poco a poco la devoción, pues si uno como que se acostumbraba por eso. Entonces, estoy resumiendo nada más, ¿eh? Sí, Tienen un video entero mío, un artículo entero mío en internet sobre la historia de la comunión en la mano. No me ok, detengo mucho en el tema. Bien, entonces la liturgia fue cambiando. Y desde Roma hacia afuera, como sucedió siempre con la liturgia, comenzó a plantear la liturgia romana, desde Roma hacia afuera, desde el papado hacia afuera, con el correr de los años, de a poquito, que la comunión fuera, tácate, en la boca. ¿Sí? Bien, fenómeno, excelente. Muy bien. O sea, la liturgia fue cambiando a partir de una realidad, pero eso fue muy lento, muy lento. A su vez, no era el mismo el modo de celebrar la Santa Misa en el año 800 que en el año 1500. Digo más, no era igual el modo de celebrar la Santa Misa para los dominicos que para los franciscanos. Misma época, en el mismo tiempo. Son órdenes que nacen casi al mismo tiempo, paralelamente. Después, no es lo mismo la misa que se celebraba en Milán, Italia, el norte de Italia, que se celebraba, por ejemplo, en España. No es lo mismo en Toledo, no era igual. ¿No? Bueno. Después del Concilio de Trento, viéndose la necesidad de unificar el rito romano, uno de los tantos ritos que hay en la Iglesia Católica, ¿no? No es el único, nosotros conocemos nada más que el rito romano, pero hay un montón, no sé si hay más de 30 ritos en toda la Iglesia Católica. Bueno, se planteó que había que codificar de alguna manera la liturgia, ¿no? Comenzando desde Roma, unificándola hacia afuera. Bueno, pero a su vez, esa codificación litúrgica se dio de modo muy paulatino, tomando lo mejor de cada cosa, sacando lo que parecía ser accidental, bueno, en fin. O sea, fue toda una evolución sana, lenta, despacio, que se culminó en la liturgia. Que a su vez, por cierto, digo para aquellos que no conocen de liturgia, no quedó petrificado en el Concilio de Trento. Hubo también modificaciones posteriores, muchas modificaciones al misal, hasta el que se conoce como el misal del año 1962. Bueno, en fin. ¿Qué pasó? En el Concilio Vaticano II se decidió, por un movimiento litúrgico que ya venía a principios del siglo XX, por cierto, en cambiar la liturgia romana. Y en vez de hacerlo de modo suave, paulatino, con el tiempo, hubo un cierto cambio muy drástico, muy fuerte de un día para otro, cambiando muchísimas cosas, no solamente el tema de la posibilidad de la lengua vernácula, o sea, poder dar la liturgia tanto en latín como en español, como en francés, como en chino, como lo que fuere, sino incluso cambiando muchas cosas, y algunos dicen en los documentos, incluso para acercar también a los que eran cristianos no católicos al catolicismo. sí. Bien, entonces, este planteo drástico, fuerte, diría hasta revolucionario en el ámbito litúrgico, causó una gran división en la iglesia que hasta el día de hoy todavía estamos padeciendo. Sumado a que muchos han querido ver en el Concilio Vaticano II un cambio drástico de doctrina, como una especie de iglesia antes y después del concilio. Nadie antes hablaba de la iglesia antes y después de Trento, o antes y después de Nicea, o antes y después de Éfeso, o antes y después de Constantinopla, o de Esmirna, o de Florencia, o del concilio de Florencia. O sea, no. La iglesia es una sola, o sea, uno puede hablar antes y después de Cristo en todo caso. Antes de Cristo no hay iglesia, después de Cristo hay iglesia. Bueno, pero entonces algunos han visto una especie de dialéctica permanente
entre una iglesia preconciliar y una iglesia postconciliar. Eso no puede existir nunca. La Claro. iglesia o es una, o no es iglesia. O sea, o hay una iglesia que es verdadera y las otras son falsas, o la que supuestamente decimos que es falsa es la verdadera y la otra es la falsa. Pero esa dialéctica que algunos han planteado viene ya hace muchísimas décadas, que a su vez cuando hay muchas divisiones dentro de algunos funcionarios eclesiásticos en la iglesia, tienden a veces a dividir. Yo digo, por eso reitero, yo digo, ¿uno es católico o no es católico? ¿Sos católico si aceptas el credo? La verdad de fe que están resumidas, de modo resumidamente, obviamente en el Catecismo de Católica, y no lo último que dijo tal obispo o tal funcionario eclesiástico, lo que dijo tal papa en una entrevista, eso no es no todo, a su vez, otra puerta de ignorancia, no todo lo que dicen un funcionario eclesiástico es magisterio de la iglesia, pero tampoco sabemos ni lo que es el magisterio, entonces uno dice, uy, esto lo dijo fulano, entonces ya esto está fuera contra la iglesia, y parecemos protestante, ¿cómo va? A ver, por Dios, en fin. Así es, padre. Excelente su respuesta. Y hablando precisamente, padre, del Concilio Vaticano II, y de hecho veo que hay personas que están escribiendo sobre este tema, y de hecho pues también conversé con un amigo que me dijo que él los fines de semana iba donde la comunidad de San Pío X. Tengo entendido pues que en un principio, pues estos obispos que pues luego la iglesia excomulgó, al principio pues habían como firmado pues como todos los documentos del Concilio Vaticano II y pues luego pues no sé si fue que se arrepintieron o comenzaron a hablar en contra de todo esto, ¿no? Y tengo entendido pues que fueron excomulgados, ¿no? Y luego Benedicto XVI, pues como que revocó pues esa decisión de los lefebristas, ¿no? ¿Qué opinión, pues padre, pues no sé si nos puede dar como esa opinión personal de esas comunidades? Porque pues mucha gente pues quizás pueda encontrar que dentro de esas comunidades está como lo que dice la iglesia verdadera, o sea, a pesar de que pues fueron excomulgados en algún momento, todavía hay personas que creen que pues ese tipo de celebrar la misa o pues como ellos viven su fe es la fe verdadera. O sea, ¿qué opina, por ejemplo, sobre esas comunidades? Sí, a mí no me gusta dar opiniones personales con temas que Entrar, la sí, iglesia sí, se entiende. ya ha definido, digo, ¿no? O sea, yo puedo Sí, dar opiniones personales sobre temas que la iglesia no ha definido o no lo ha planteado, pero el tema de la Fraternidad San Pío X es un tema más que definido por la iglesia. Yo lo he tocado en documentos, en artículos, de vuelta en ok, videos. A ver, no voy a hacer acá una historia del tema porque sería súper injusto, aparte no tengo todo de memoria. Lo que yo sí puedo decir es que Monseñor Lefebvre, que es el fundador de la Fraternidad San Pío X, fue un eximio, excelente misionero. O sea, porque todos conocen a Monseñor Lefebvre por por la excomunión. claro, por San Pío X, ¿no? Pero, la vida de Sí, él empieza mucho antes de esto. Fue un enorme obispo, arzobispo en África francófona, encargado durante décadas de formar sacerdotes en África. O sea, un misionero de primera, excelente, eximio. Padre conciliar como tal también, estuvo en el Concilio Vaticano II, firmó todos los documentos del Concilio Vaticano II. Y después de firmar los documentos del Concilio Vaticano II, comenzó una fraternidad sacerdotal en Suiza en primer lugar, y después con el tiempo pidió estoy hablando de memoria, ojo, no, sí, perdóname las imprecisiones, pidió la apertura de esta fraternidad sacerdotal y después, como él ya viéndose ya bastante viejito, ya bastante anciano, solicitó a la Santa Sede que le nombrasen un obispo, creo que fue, o dos obispos, no me acuerdo si era uno o dos, no me acuerdo, para poder continuar la obra, para poder seguir ordenando sacerdotes, obviamente, ¿no? Bueno, no le llegaba nunca la respuesta, y finalmente termina él consagrando a 4, que eran los sacerdotes, obispos. ¿Qué sucedía? En el Código de Derecho Canónico antiguo del año 1917, no había ninguna pena por consagrar obispos sin el permiso de la Santa Sede. Pero en el Código Nuevo, que había cambiado hacía muy poquito tiempo, ok, existía la excomunión late sentencia para aquel obispo que consagrara a otro obispo sin el permiso expreso de la Santa Sede. Él planteó que se encontraba en un estado de necesidad, de que no le respondían,
que él estaba ya enfermo, estaba por morirse en cualquier momento. Entonces, bueno, termina él consagrando cuatro sacerdotes que eran obispos. Él y dos obispos más, creo que eran consagrantes, no me acuerdo exactamente el número. Bueno, por lo tanto le cayó la excomunión a él, la sentencia, a los co-consagrantes y a todos los consagrados, ¿no? Eso fue, si no me equivoco, en el año 87. Después, con el tiempo, como decías antes, el Papa Benedicto XVI le levanta la excomunión a todos esos obispos. Lefebvre ya estaba muerto, porque murió poquito tiempo después. Y después, poco a poco, la Iglesia ha ido sacando documentos para, de alguna manera, regularizar, digamos, la situación canónica de la Fraternidad San Pío X. Entonces, por ejemplo, al día de hoy, qué sé yo, no sé, estoy hablando, los sacerdotes pueden perfectamente confesar, sea lícita como válidamente, o sea, las dos cosas, son lícitas sus absoluciones y son válidas al mismo tiempo. Después pueden también casar, o sea, administrar sacramento de matrimonio siempre y cuando lo permite el obispo del lugar, o lo permite el párroco y no me acuerdo si el párroco tiene que estar junto con el cura que casa, o tiene que delegarlo, bueno, no me acuerdo la historia. Después, la misa que celebran será desde el punto de vista canónico, desde el punto de vista de hecho positivo, nada más hablo, ¿no? Ilícita, pero es totalmente válida, o sea, hay consagración, o sea, consagran el cuerpo y sangre del Señor, etc. Bien, ¿qué ha dicho siempre la Iglesia? La Iglesia siempre ha dicho lo siguiente, que aquellos que participan de esas misas, ¿no?, que se cuiden siempre de no tener una mentalidad cismática, una mentalidad sectaria, una especie de yo voy a esta misa porque de este modo me estoy separando de la Iglesia de Roma, ¿no? Que te digo más, mucha gente cree que los lefebristas son sedevacantistas. Eso es falso, eso es mentira. No son sedevacantistas, todos aceptan el Papa de turno, estarán de acuerdo o no con algunas cosas o con muchas cosas, pero no, jamás, no es así. Lo que yo sí veo, esto sí, ahora sí es una opinión mía, personal, totalmente personal. Hasta ahí lo que dicen los documentos de la Iglesia. Lo que yo sí veo es que por la situación que a veces se da en la Iglesia, por esta confusión de la que hablábamos al principio, se tiende a tener un ambiente cerrado, sectario y, no digo cismático, pero sí al menos a veces cerrado, como somos nada más que nosotros la Iglesia y ustedes no lo son. Y ustedes se pueden salvar porque están en ignorancia invencible respecto del resto de las cosas. O sea, son como diríamos los protestantes, digamos. Ustedes se salvan, bueno, sí, por buena intención, por buena voluntad, pobrecitos, ¿no? Entonces, lo que yo sí, cuando alguien me ha consultado sobre este tema, digo, mira, si usted va a ese lugar porque, bueno, quiere ir a ese lugar perfectamente, bueno, sepa, estas son las cosas que dice la Iglesia. Lo que yo sí le digo es lo que también la Iglesia dice. Tenga cuidado en no meterse en una especie de mentalidad sectaria o cismática o lo que sea, porque te diría que a veces es más de los laicos que de los curas, de todas maneras, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te puedo contar. Sí, de hecho, pues no, disculpen a las personas que están escribiendo muchos comentarios, o sea, es complicado y por el tiempo que tenemos leerlos todos y el padre responderlos, por eso quise, pues más o menos en todos los comentarios que he recibido en videos, pues simplificarlos acá, pero aquí una persona, pues escribió algo que me parece como extraño, porque tengo entendido que incluso la iglesia, en algunos casos de iglesias protestantes donde bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues ese bautismo es válido. Y aquí dice Joa que su hija fue bautizada en San Pío X y en el Nuevo Ordus no le quieren aceptar en catequesis. ¿Qué puede hacer? Eso está como raro. Eso tiene que ser un error. Sí. Grave, bastante grave, del párroco o de la secretaria parroquial o quien sea. Normalmente no solamente que es válido, si hasta el orden sagrado de un cura es válido, digamos. Por ejemplo, yo he conocido casos de sacerdotes de la Fraternidad San Pío X que se han ido de San Pío X y se han ido a una diócesis, por ejemplo. Sí. Bueno, si aceptan a un sacerdote válidamente ordenado, imagínense como una criatura que fue bautizada, ¿no? Basta que haya bautismo trinitario, significa yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la intención que tiene la Iglesia de ser un hijo de Dios, lo que ya sabe es suficiente, ya está, se acabó. Que vaya a otra parroquia, que vaya al obispado, sí, punto, al obispado de la diócesis. Ok, sí. Ok, perfecto, padre. Padre, y por ejemplo, pues siguiendo en este tema de buscarnos, formarnos, de no caer en estos extremismos, en confusiones, en que somos una sola iglesia, no es que el católico tradicional o el católico modernista o el católico carismático, somos católicos y ya como usted bien lo dice. Pero ¿qué hacer, padre? Por ejemplo, hoy en día
tenemos estos espacios que son una gran bendición, ¿verdad? Y podemos encontrar, por ejemplo, sacerdotes como usted, pues que enseñan la sana doctrina, que enseñan las cosas sin salirse pues, de lo que siempre ha enseñado el magisterio de la iglesia, pero podemos ver sacerdotes o inclusive predicadores católicos, y eso a mí me tiene como aterrado un poquito porque pues a veces vemos predicadores que tienen millones de seguidores y pues dicen barbaridades del Papa, de la iglesia, de tantas cosas. O sea, ¿cómo nosotros como laicos o como fieles podemos cuidarnos quizás de esas cosas y no caer? Porque, por ejemplo, como dice usted, o sea, si va y lo dice un párroco tal cosa, hay veces que la gente por falta de formación dice, ah, si lo dice él, es verdad. O un predicador tal que escribió un tweet y dice que todos los curas y los obispos cayeron y no sé qué. Y yo me aterraba porque, por ejemplo, cuando yo vi eso, tenía miles de likes y de respuestas. Yo digo, wow, o sea, hay mucha gente que le sigue a lo que diga cualquier persona. O sea, ¿cómo podemos cuidarnos de eso? Bueno, en primer lugar, que la cantidad no hace a la verdad, ¿no? Es como una vez una publicidad que vi en broma, ¿no? Que decía, coma excremento, millones de moscas garantizan su gusto, ¿no? O sea, no porque millones de moscas pongan like a un tweet, eso va a ser verdadero, ni va a ser tampoco de sentir normal de la gente que son con sentido común ni nada. Bueno, de vuelta volvemos al principio, perdón, pero si nosotros tenemos una mala formación, vamos a escuchar el primer, entre comillas, influencer de turno o el primer cura que aparezca por ahí. Por eso acá tienen, mira, uno tiene que tener una buena Biblia católica. Yo tengo una Biblia católica siempre arriba de mi escritorio. Acá una Biblia comentada, ¿no? No que Dios me inspiró, que Dios me dijo. No existe eso, ¿no? Una Biblia católica con comentarios católicos. Punto número uno. Después, un buen catecismo. Agarran el catecismo de la Iglesia Católica o agarran, no sé, más todavía, bien fácil, el compendio de catecismo. Preguntas y respuestas de Benedicto XVI o el Catecismo Mayor de San Pío X, preguntas y respuestas así claras, pam, 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 pam. No puedes errarle en eso, no puedes equivocarte, están todas las respuestas ya durante siglos. Me gustará más cómo predica este, me gustará más cómo predica este otro. Bueno, esos son temas de forma. En cuanto al fondo, la iglesia es una porque tiene una sola fe, no varias fe. Entonces, no va cambiando su doctrina conforme cambian los tiempos. Pero en gran parte es porque tenemos esta fe adolescente o infantil con mala formación. Perdónenme que les diga. A ver, acá cuánta gente. Mira, me voy a fijar, voy a hacer una cosa pedante. Hay 450 personas viendo En el chat vivo. en vivo. Ok. Yo le pregunto a vos que estás escuchando ahí, 451, 50, 49, me da lo mismo. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Entonces pensá un segundito. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Pero no estoy hablando de libros de tonteras, de novelas. ¿Cuál fue el último libro de espiritualidad católica, de formación bíblica, de formación moral que leíste? Probablemente de los 450 que hay, la gente que nos va a ver después del día de mañana, Pocos. pocos. Pocos, pues yo me animaría a decir casi el 1%, el 2%, muy poquito. Porque nos quedamos, como San Pablo decía, con la fe del carbonero, con la fe elemental, sencilla, la predicación, el bautismo, la comunión, confirmación, y se acabó la historia. Y después creemos que esto es formación, que estar viendo un video de YouTube es formación. Esto no es formación. Esto es, si querés, un inicio, un link, un hipervínculo para que uno, qué Para interesante. que te cause, sí, la curiosidad, a ver, las ganas. Está bueno lo que dijo Miguel Ángel, está bueno lo que dijo el cura buenísimo. Soy bastante ignorante, capaz que me tengo que formar. Bueno, padre, yo no tengo tiempo porque trabajo todo el día, soy medio animal de carga. Bueno, a ver, hoy hay un montón de audiolibros. No estoy hablando de entrevistas como en vivo que estoy haciendo yo ahora. No. Libros. Estos son libros, papel. Lo que tengo atrás son libros, no es un decorado. Toda esta habitación, esto no es un estudio, es una biblioteca. O sea, uno no se forma con podcast de un ay, lo que el cura dijo de la homilía de hoy. No. Agarrar la Biblia, leer un buen comentario, vayan a la catedral de Santo Tomás de Aquino, vayan a ver el catecismo, lean la síntesis de espiritualidad católica del padre José María Iraburu, un libro cortito, muy cortito, no puedes no pasar tu vida y no leerla. Lo elemental, un buen libro de moral, Rollo Marín, los buenos clásicos. Si no tenemos una fe elemental, entonces viene cualquier, entre comillas, influencer o predicador o cura o obispo o quien sea,
y me dice algo y uno queda ahí como pedaleando en el aire que no sabe bien a quién creerle. No, un momentito. Formemos, no podemos ser tan brutos. Qué bueno, padre. Ya me quedan dos preguntas, padre, para ir finalizando, porque ya vamos a alcanzar la hora y pues me imagino que igual tiene que seguir pues en sus actividades, también descansar. Eh, Padre, por ejemplo, yo he conversado con personas también y tengo no una duda, sino pues quiero como claridad a ese tema, porque hay veces que las personas creen que para ser cristiano hay que vivir en sufrimiento, como en desolación, o sea que bueno, voy a aceptar todos los sufrimientos y voy a vivir una vida así como muy triste, ¿no? Porque pues me llamó la atención, entrevisté a un hermano religioso y él me decía, nosotros no venimos a este mundo a gozárnoslas, sino a buscar la salvación de nuestra alma, ¿no? Y obviamente pues tiene toda la razón, pero me quedó como sonando como eso de no venir a gozárnoslas, o sea que, y otra persona también me decía, también en una entrevista que tiene una comunidad, y me decía, en ninguna parte de la Biblia habla sobre que los matrimonios vinimos para ser felices, sino para perseverar en la fe. Entonces yo decía, ¿será que hay como un concepto que uno no puede ser feliz en este mundo y vivir a Cristo siendo felicidad? O sea, ¿qué opinión o qué nos puede decir al respecto sobre esa creencia de que hay que sufrir para ser un verdadero cristiano o hay que vivir quizás en la pobreza extrema para ser un verdadero cristiano? Bueno, para ser un verdadero cristiano no hay que vivir en la pobreza extrema porque de hecho no es un mandamiento de la ley de Dios. En todo caso es un precepto evangélico o un consejo evangélico, si queremos para ser más específico, un consejo evangélico de aquel que nuestro Señor le dice al joven rico, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, solo los pobres, ¿no? Son los consejos evangélicos, no es un mandamiento, no es un mandamiento de la ley de Dios, ¿ok? Entonces, no hace falta abrazar la pobreza efectiva, o sea, eficazmente dejar todo para ser cristiano. Sí hace falta, eso sí es verdad, hace falta abrazar la pobreza afectiva, que significa que uno no le ponga el corazón a las riquezas, ¿no? Porque nuestra riqueza no está acá abajo, no está en el cielo. Entonces, yo puedo tener mucho dinero y ser un hombre millonario, ¿no? Y ser un muy buen cristiano. ¿Pero por qué? Porque no tengo apegado mi corazón a esas riquezas. Y por esta razón, tanto puede estar con Cristo un apóstol que era pobre pescador, como José de Arimatea o Nicodemo, que eran ricos, ¿no? Entonces, y no tenía problemas con eso, porque tanto rico como pobre, o sea, sería más bien comunista decir que para ser cristiano hace falta ser pobre, digamos, ¿no? Eso es un discurso marxista más que otra cosa. Sí. Bueno, a su vez tampoco es real y es verdadero esto que para ser cristiano el programa siempre es sufrir. Eso no es así. Nuestro Señor nos salvó por medio de la cruz y por lo tanto tenemos que ser amigos realmente de las cruces y no enemigos de las cruces que Dios nos manda, ¿no? Pero el hecho de estar sufriendo todo el tiempo como una especie de penitente permanente no es la vida tampoco normal del cristiano, aparte tampoco lo aguantaría uno todo el tiempo. O sea, nosotros y eso sería en todo caso una especie de vida o una herejía dentro de la historia de la iglesia llamada el jansenismo o el puritanismo, que todo es pecado, todo es malo, todo tipo de placer es malo. Perdón, el catecismo mismo nos dice que el hombre y la mujer cuando se unen en matrimonio tienen un doble fin. El primero y principal es la procreación. De la prole, ¿no? Pero el segundo fin de matrimonio también es el remedio de la concupiscencia. O sea, el poder remediar ese deseo sexual natural que hombre y mujer tienen de fábrica. O sea, no es algo malo. O sea, tanto es así que varón y mujer se santifican en el acto conyugal. Entonces, imagínate, si fuera horrible traer hijos al mundo, se acabaría mañana el mundo. O sea, bueno, entonces, el placer per se no es malo. El dolor tampoco per se mismo es malo. Es malo en tanto y en cuanto yo los use mal o los use bien, ¿no? Si les ponga como un fin de mi vida, entonces será malo. O sea, el estoicismo, el estar todo el tiempo sufriendo, tampoco es católico eso, ¿no? O sea, podrá ser que yo me privo de una cosa sabiendo que es algo bueno para poder dominar mis pasiones, para poder hacer penitencia. Entonces yo, por ejemplo, llega el viernes, entonces los días viernes no como carne o hago ayuno más de una vez por semana o más o lo que fuere, o duermo sobre una tabla y no le pongo el colchón. Bueno, pero el colchón no es malo per se o el descanso no es malo per se.
Yo me estoy mortificando porque quiero de algún modo dominarme o pagar por mis pecados o lo que fuere. Pero la vida cristiana no es solamente eso, digamos, ¿no? Y eso te da la pauta de que hay en la historia de la iglesia, santos de todo tipo. Tendrás santos penitentes como, no sé, San Pedro de Alcántara, un monstruo de la penitencia, o el santo cura de Ars, y tenés otros santos que no soportaban mucho la penitencia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino no soportaba mucho la penitencia. San Felipe Neri no soportaba mucho la penitencia. Don Bosco decía a sus salesianos que la penitencia de ellos era estar con los jóvenes, no dormir en una cama sin colchón. ¿Ok? Bueno, entonces cada santo se va haciendo como el Espíritu Santo lo va marcando. Ok, excelente, padre. Y ya como la última pregunta, padre, para finalizar, en estos tiempos, pues, de confusión, como pues bien lo hablamos durante esta hora, gente que apoyan una cosa, gente que dicen otra cosa, comunidades, situaciones que vemos dentro de la iglesia, que el obispo tal hizo tal cosa, que el sacerdote tal celebró una bendición de pareja del mismo sexo. O sea, vemos tanta bulla en las redes sociales y generalmente pues no son cosas buenas las que se hacen como virales, ¿no? De la iglesia. Y las personas hay veces que sienten como ese temor o esa tristeza de qué va a pasar con la iglesia o qué está pasando con la iglesia. O sea, cómo pues animarnos ante estas situaciones que vemos. Por ejemplo, estamos este mes celebrando los que celebran obviamente el tema del orgullo LGTB y todas estas cosas que vemos que son corrientes que se quieren meter dentro de la iglesia. Incluso tristemente algunos sacerdotes apoyan estas cosas. ¿Cómo no desanimarnos en la fe cuando el mundo nos bombardea todas estas cosas de la iglesia? O sea, cómo mantenernos firmes, vivir una fe feliz, a pesar de esas cosas que pues cada día vemos por redes sociales o por televisión o los medios en general. Bueno, San Pablo decía que es necesario que haya herejes, ¿no? Dice San Pablo, decía esto, oportet esse hereses, decía San Pablo. Famosa frase de San Pablo. O sea, pero ¿cómo es que San Pablo llega a decir es necesario que haya herejes? Bueno, porque dice, ante la herejía, ante el error pertinaz en la fe, surge siempre, siempre, siempre después la verdad católica, ¿no? Porque se contrapone a ese error o esa herejía. Es normal que en la iglesia haya crisis y haya persecuciones incluso desde afuera o desde adentro. Quien crea que es la única que estamos viviendo ahora en todos los 2000 años, porque no, de vuelta, no conoce la historia de la iglesia. Yo en unos días más, por si a alguno le interesa, voy a publicar en mi canal de YouTube una conferencia entera que di acerca de la crisis del arrianismo, ¿no? Una crisis muy fuerte que sucedió en la Iglesia Católica en el siglo IV, a mediados o fines del año 300, donde la gran mayoría de la jerarquía eclesiástica no creía en la presencia, mejor dicho, no creía en la divinidad de Jesucristo, ¿no? Hasta el Papa, ¿no? Tengo entendido. El Del Papa al momento. menos coqueteaba con la herejía Sí. arriana, por lo menos, ¿no? Para decir algo suave. La gran mayoría de obispos, sacerdotes, no afirmaba la divinidad de Jesucristo. O sea, no era un tema moral de si dos homosexuales, perdón, se pueden o no casar. Era algo mucho más grave. Romper la divinidad de Cristo. Se acabó la historia, se acabó la redención, se acabó todo. ¿Quién mantuvo la fe? Un par de obispos y el pueblo fiel. Porque el pueblo fiel no estaba con las modas del momento, sino que mantenía la fe de nuestros padres, la fe de nuestros abuelitos, de nuestros bisabuelos. Entonces, ¿qué hay que hacer en tiempos de crisis como estos? Volver al catecismo, volver al evangelio, ¿no? Y seguir con la fe de nuestros padres. Pero aprovechar estos problemas que hay, o estas crisis, o estas divisiones que hay, para formarnos mejor, para presentar nuestra fe y para transmitir la fe, esta fe que es nuestra, es la de la iglesia, a las generaciones que vienen atrás nuestro, nada más. Excelente, padre. De verdad que, wow, muchísimas gracias, padre, por su tiempo, por responder cada una de las preguntas. Pues hay personas que han hecho pues donaciones, comentarios. Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga, Dios se los multiplique. Creo que pues muchas de los comentarios que estaban haciendo o preguntas al padre, pues creo que la pudimos hacer pues en alguna de las preguntas. Así que queridos hermanos, pues recuerden compartir este contenido, recuerden también orar mucho por nuestro querido hermano, el padre Javier, y por todos los sacerdotes, oramos mucho por la iglesia. Así que, padre, de verdad que nuevamente agradecido por toda su entrega, por toda
las cosas que hace por nuestra iglesia para pues buscar que tengamos, como dice, pues esa iniciativa de querer formarnos y pues de no caer en estas cosas que pues tristemente a veces nos convierte en protestantes dentro de la iglesia. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Saludos a toda la gente que está en el chat y lo que nos verá después, si Dios quiere. Dios lo bendiga. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta Chao, luego. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.